Hola, hola, seguidors de Vic TV. Bueno, por fin puedo hablaros desde mi habitación. L'altre dia vaig agafar la vaga de maquinistes de la Renfe, vaig haver de gravar ràpid i corrents allí a l'estació de Sants, que tampoc va quedar mal, però bueno. Vamos a lo que vamos. Avui anirem a unes cafeteries que estan aquí a Barcelona, que estan ambientades en pel·lícules que tots més o menys coneixem. Las películas son Harry Potter y Alicia en el País de las Maravillas. Yo no he estado nunca, así que vamos a ver cómo son. ¿Preparados? Pues vamos allá. ¡Ay, qué nervios! Bueno, ya estamos. Aquí detrás de mí está el famoso bar ambientado con la peli de Harry Potter. Estoy nerviosa, pero vamos a entrar. Valoración por el momento. El sitio está súper bien decorado. Parece que estoy en la peli, pero creo que le faltan cosas. Le faltan, por ejemplo, la comida. Es una kitsch normal, debería ser comida de la peli. O, por ejemplo, bebidas, eso. Puedes tomar café, puedes tomar un té, pero no hay cosas típicas de la peli. Al menos yo no las he visto. Es un lugar idílico para venir a desayunar o para venir a hacer un brunch o a comer en un sitio un poco distinto de los que estamos acostumbrados, pero claro, a mí lo que me gustaría es pues, ver a la gente disfrazada, alguna actuación, etc. Pero bueno, vamos a probar la kitsch, a ver qué tal está y os voy comentando. Es de calabacín y tomate cherry. Bueno, la meva valoració per aquest lloc és el que he dit abans, que està molt ben decorat, però potser l'alimentació també faria falta una mica més d'animació ambientada més en Harry Potter. La kitsch cremava molt, ja ho heu vist, estava bona, però no m'ha transportat a Harry Potter com a tal, així que bueno, un lloc xulíssim, algo petit, però està bé per anar a un lloc, està bé per ir a un lugar distinto. Dejémoslo así. Vamos a ir ahora a El País de las Maravillas.
sitio me ha decepcionado un poco porque no tienen nada de la Alicia en el País de las Maravillas. Supongo que era un sitio que antes sí lo era y cambió de jefes o cambió de... pero no tienen nada de Alicia en el País de las Maravillas. Es lindo, es bonito, pero no está nada ambientado, así que bueno, me he pedido un zumo, a ver qué tal, y después os hago una valoración. Bueno, seguidors de Vic TV, fins aquí el vídeo d'avui. Estic gravant des de l'ordinador perquè se m'acaba la batería del móvil. Pero bueno, vamos a hacer una conclusión final. Decir que ambos sitios me han decepcionado. El de Alicia en el País de las Maravillas mucho más que el de Harry Potter. El de Harry Potter, si alguien es fanático y un día está por Barcelona y quiere ir, pues que vaya, porque el sitio está muy bien decorado y cuando entras, sobre todo en el salón donde me grabé comiendo la Kids, ese sí que te sientes como en la peli. Lo que pasa que aparte está muy bien decorado, pero ni los camareros van disfrazados. Es como si estuvieras en un Fornet o en un 365 o en un Granier, pero que esté decorado a lo Harry Potter, y no, o sea, molaría mucho más que los camareros estuvieran disfrazados, que la carta de comida y de bebidas pues fuera un poco más adaptada al ambiente, y bueno, un poco todo. Y Alicia en el País de las Maravillas pues me decepcionó muchísimo más, porque de Alicia no tiene nada, tiene 2 pinturitas, y la música estaba muy alta, casi no se podía hablar. O sea, dudo yo que Alicia en el País de las Maravillas tuviese música tan alta puesta. Y bueno, nada, decir que supongo que estos sitios en sus primeros años fueron muy chulos, que supongo que hasta ahora han pasado por muchas manos y que se han ido perdiendo, pues, no sé, ha perdido la esencia. Y no sé, si alguien conoce cómo eran estos sitios antes, pues que me lo explique, que me diga, pues mira, antes que se hacía esto, se hacía aquello, pues que, no sé, yo fui ahí con toda la ilusión y la verdad, pues ahora no sé. Que igualmente os invito a que vayáis, sobre todo a la de Harry Potter, o sea, id, pero a la de Alicia en el País de las Maravillas, si no se ponen las pilas, pues no sé. Eso se va a convertir pues en un sitio para ir a tomar algo, como los 300.000 bares que hay en Barcelona. Pero bueno, no sé, que hasta aquí el vídeo de hoy. Yo siempre voy a sitios que a la misma vez que yo los descubro, pues vosotros también los descubrís conmigo, así que bueno, a veces los vídeos son espectaculares, a veces no tanto. El de hoy, una parte, el de Harry Potter, ha sido guay, pero bueno, Alicia en el País de las Maravillas no he grabado más porque he salido desilusionadísima, pero quiero ser sincera y quiero mostraros pues que también a veces hay cosas que grabo que no me acaban gustando. Pero bueno, esta es mi valoración de estos 2 sitios. Espero que os haya agradado. Dadle like si os ha gustado. Os animo a que vayáis al menos a la de Harry Potter porque de verdad está bien. Y nada, comentad lo que queráis si queréis, si no, pues no pasa nada. Y suscribiros para ver más contenido de Barcelona, Finlandia o de los sitios donde vaya, porque no sé dónde voy a ir. Así que nos vemos la semana que viene. Un beso.